Buenas noches, mis queridas almas serenadas, y hoy os quiero hablar de unos principios tan importantes que realmente te pueden cambiar la vida y te cambian la vida cuando aprendes a definir realmente los conceptos de cómo respetarse, cómo hacerse respetar, por qué es tan importante y cómo nos permite esto vivir de otra manera en nuestra vida respecto a los demás, en sociedad, y cómo vamos a hacer que ese mensaje interior que tengamos vamos a poder saber proyectarlo de forma exterior para que los demás también nos respeten. El escritor Colbert, un investigador y psicólogo, de que solamente el 10 o el 15% de las personas de la población realmente son las que saben respetar. ¿A qué se debe esto? En principio, el origen pertenece a la infancia, como casi todas las cuestiones referidas a cómo nos comportamos provienen de cómo nacemos cuando pasamos de ser niños emperadores, en el que estamos continuamente en un medio en el que todo nos rodea de forma de atención. Hay niños que luego pasan a la infancia, a la adolescencia, y ese amor que necesitan recibir pasa a ser una mala educación, ¿no? Por ejemplo, en niños en los que han recibido una educación en la que se les ha permitido demasiado no tener normas y tener todos los caprichos que ellos desean obtener en cualquier momento. Han vivido como han querido, han tenido ausencia de padres, sobre todo, que es la figura de la autoridad. Entonces, ¿de dónde proviene? Primero vamos a aprender el concepto del respeto. El respeto proviene de respectum en latín, que es de causar, o sea, de poner y saber respetar los límites del otro. Cuando nosotros sabemos respetar los límites del otro, entonces estamos respetando. El respeto es tanto un derecho como un deber para tener una sana convivencia, ¿no? En esta sociedad, con los seres queridos, con los que convivimos en familia y en el exterior, amistades, familia y todo el que nos rodea. Bien porque unos son conocidos en nuestro entorno, que son la familia, o no conocidos en el trabajo, personas que nos vamos encontrando en la calle. Vale, entonces, ¿de qué depende, no? Ser respetados o no ser respetados, al final todo parte de lo mismo, que es desde la infancia, según te han educado, en la figura de la autoridad, que es la figura paterna. Hay dos clases de personas dentro de este tipo de respeto, bien el que respeta y el que no respeta. El que no respeta son personas que desarrollan, como os he dicho, la falta de normas desde que son pequeños. Por tanto, ellos en su comportamiento prefieren tener el comportamiento de yo lo merezco todo, yo necesito de esto, por tanto todo lo que yo necesite lo voy a adquirir de cualquier manera y a cualquier precio. Son este tipo de personas que normalmente son histriónicas, narcisistas, egoístas, se convierten en personas que son psicópatas, ¿no? Que necesitan de estar aprovechándose de otros para ellos obtener absolutamente todo el beneficio que necesitan y sacarles a ellos todo el partido necesario para hacer al final de otras personas su propio beneficio. Son este tipo de personas a las que al final dicen no soy respetada, está invalidando todo lo que le estoy diciendo, no me está haciendo caso, le estoy diciendo que no repita de nuevo esto y vuelve a hacerlo. Bien, ahora vamos a hablar de qué pautas vamos a poder tomar frente a este tipo de personas. Y luego está el otro tipo de personas, que son las que no se saben defender. Este tipo de personas es porque ha sido pues muy sobreprotegida, ha estado en un ambiente familiar en el que el padre, que ha tenido esa parte de autoridad, más que civilizar al niño, igual que el otro, en lugar de civilizarlo, le ha dejado a su libre albedrío sin ningún tipo de norma. Y este tipo de niño, al contrario, el que no se sabe defender es porque ha tenido un tipo de educación de obedecer claramente, absolutamente todo lo que se le ha dicho, transformándolo, digámoslo así para que me podáis entender, a un modo de esclavitud. Ha estado muy sobreprotegido, no se le ha dejado expresar sus sentimientos, se han invalidado sus emociones, todo lo que necesitaba y decía era silenciado porque los padres siempre sabían lo que tenían que hacer frente al momento de la situación de ese niño, y ese niño no se ha podido desarrollar a modo genérico en su bienestar, en sus actitudes, en su pensamiento, no ha podido aprender a defenderse. ¿Y qué ha pasado con este perfil? Que cuando se hace más adulto no sabe defenderse.
Entonces en la vida, cuando no sabemos defendernos, ¿qué sucede? Que nos encontramos parejas tóxicas, que nos encontramos jefes abusadores, que nos encontramos amistades que abusan de nuestros derechos, de nuestras actitudes, de todo lo que hacemos, porque como no estamos sabiendo poner los límites necesarios para que esa persona no se aproveche de nosotros, estamos dándole lugar a que en nuestra vida se produzca esa situación tóxica, esa situación que no deseamos para nuestra vida, pero tampoco estamos siendo conscientes de qué está pasando. Y es que nosotros, sin darnos cuenta, en nuestra falta de defensa, estamos ya directamente transmitiéndole al mundo desde nuestro interior que nosotros no nos estamos respetando a nosotros mismos. Pero cuando nosotros estamos en nuestro ser interno cada día, trabajando a diario, viviendo, no nos estamos dando cuenta, porque esa identidad ya la hemos adquirido desde que hemos sido muy pequeños y necesitamos volver a ser conscientes y hacer consciente este tipo de perfil. ¿En qué perfil estoy? Número 1, tienes que pensar, por ejemplo, si eres uno de los perfiles que no respeta a los demás, o que has vivido de un modo en el que directamente no has asumido normas desde que has sido pequeño. Para poder ser consciente de esto, primero tienes que pensar si tú eres de las personas, por ejemplo, que te expresas diciendo: yo porque no puedo actuar así de esta manera, porque si no o la policía me pillaría o me pasaría tal o cual, pero si no, sí que lo haría. ¿En qué condición está tu corazón, ¿no? Cuando tú dices o hablas así es porque realmente estás en la parte no evolutiva de que tu característica como persona sea la de desarrollarte, ¿no? A modo de respeto. Pero si tú eres de las personas que tú dices: no, es que aunque esa persona no me haya hecho bien, yo no debo comportarme así con esta persona porque todos merecemos respeto, ¿no? Y yo reconozco en mi interior que aunque yo no me sienta bien, yo no soy capaz de actuar de un modo diferente con esta persona porque sé que le haría daño o sé que después me sentiría mal. Ahí viene lo que es la conciencia moral, de la que se nos hace conscientes desde que somos muy pequeños. Para lo que os habéis incorporado ahora, brevemente os voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, estamos en los dos perfiles, que en realidad son 3, pero en los dos perfiles polarizados está la persona que no respeta y la persona que no se sabe defender porque no se respeta a sí misma. Son dos contrariedades y dos polos opuestos. Luego está el niño que ha sido educado correctamente de forma civilizada, en la que se le ha enseñado cuáles son las normas a través del miedo y normas, ¿no? Pero es un miedo adaptativo, no son unos padres que inviertan y hagan que ese niño tenga un miedo aterrador, de pánico, de que no desarrolle correcta ni sanamente su identidad, ¿no? Entonces existe el padre ausente que ha faltado a ponerle normas a ese niño, que es un modo de abandono, que es ese niño que finalmente crece con que no puede respetar las normas de nadie, ¿no? Son ese tipo de personas que te avasallan y que están continuamente faltándote al respeto, no respetando tus límites, etc. Ahora está la otra persona que no se sabe defender y que porque no se sabe respetar a sí misma, que es la falta de carencia, pues de autoestima, lleva de la mano muchas otras cosas, pero no me quiero desviar del tema, que está la otra persona que no se sabe defender, y ahora os voy a explicar las técnicas que vamos a emplear tanto para que te sepas defender como para poner límites al tipo de persona que no sabe respetar, ¿no? Y que no quiere respetar además porque son conscientes. Y luego está el de en medio, que es el que sabe respetar, hacer respetar y saberse defender, que esto es lo más difícil. Dice el escritor Colbert, si queréis investigarlo, que solamente el 10 o 15% de la población sabe realmente respetarse a sí mismo y saber respetar al otro, pero poniendo unas normas coherentes en su propia vida y saber poner límites. Pero tranquilos, porque bueno, os voy a partir de aquí para que podáis tener este tipo de pautas para vuestra vida y que las llevéis a cabo y podáis defenderos y ser conscientes de en qué lado estáis, ¿no? Entonces os invito, número 1, a que penséis, os hago la siguiente pregunta de ¿qué mensaje le estáis transmitiendo al mundo? Esto sí que lo sabemos.
podemos no saber realmente si estamos bien sabiendo defendernos o no, pero sí sabemos qué mensaje le estamos enviando al mundo, porque siempre os hablo de leyes universales, como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo, en la ley del ser consciente, ¿no? Son leyes que se cumplen, ¿no? Y no fallan las leyes, sino que fallamos las personas realmente. Cuando nosotros somos conscientes de qué nos está rodeando, si personas abusivas en el trabajo, parejas tóxicas, parejas abusivas, amistades que están abusando de nuestros límites, que ponen límites, los sobresaltan y nosotros continuamos dejándonos llevar porque no queremos discutir, que esa es una de las principales razones, que las personas buenas que no ponen límites en sus vidas normalmente se rigen porque no se saben respetar a sí mismas y tienen ese miedo de que si ponen un límite, crear una bola, ya un problema, porque sabes que ese tipo de persona que nunca ha respetado ese límite y que tú te has dejado avasallar porque no has puesto límites previos, sabes que en el momento ya que lo hagas, la persona directamente va a tener un enfrentamiento. En el momento en el que la persona te rebata, tú te vas a enfrentar a ella porque vas a querer defenderte y cuando tú te quieras defender se va a crear un conflicto. Entonces ahí ya va a venir un problema y como esto lo sabemos a nivel consciente y a nivel inconsciente nos dejamos llevar por unas y otras situaciones hasta que nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos y a decir no estoy poniendo límites pero es que tampoco nunca los puse, ¿qué puedo hacer ahora? Porque ahora es muy difícil retractar y decir a esa persona mira Oli o respetas o tengo que tomar decisiones serias, ¿no? Porque nunca lo hemos hecho bien. No me quiero desviar del tema, ahora voy a explicaros cuáles son las pautas y técnicas importantísimas para que empecemos a desarrollar esta capacidad en nuestro interior, como lo hice yo a través de mi historia personal y cómo con el tiempo esto se puede reconducir, porque se puede reconducir. Bien, pues os hablo de que la persona que nunca ha conocido el poner límites, al que se le han puesto límites, la persona que nunca ha conocido el que se le haya puesto límites, son personas que continúan y van a continuar en este tipo de situaciones. Nadie los va a cambiar. Son personas antisociales y además que se caracterizan por caracteres narcisistas, histriónicos, antisociales, egocéntricos, incluso psicópatas. Además, te pueden ver sufrir, llorar, ver que han hecho mal en ti y no van a cambiar sus vidas. Ellos van a seguir siendo quienes son porque no les importa. Ellos se rigen por la parte del cerebro más primitiva y que es la que rige el instinto y que es el cerebro reptiliano, que es el principio con el que se desarrolló el ser humano, porque para ellos sobrevivir es sobre tus normas y sobre tus límites, no les importa. Bien, ahora vamos a hablar de cómo este tipo de personas van a intentar ejercer sobre ti ese poder y cómo un psicópata, por ejemplo, ¿no? Va a hacer que primero va a detectar tu vacío de poder, así le llaman, tu vacío de poder para empezar a tomar contra ti. Te puede, por ejemplo, amargar una noche de una cena, te puede amargar un día de familia, te puede, porque desean en ese momento imponer su poder frente a ti, frente al tuyo, con esa imposición de que tú te sientas inferior, no respetando tus límites y haciendo además levemente, incluso con humor lo pueden hacer para que tú te calles en ese momento, pero nos podemos defender de esto fácilmente y te voy a explicar la pauta. Sobre todo hay un político de Latinoamérica en el que salió en los medios que para ejercer su poder previamente a los mítines cogía de la mano al quien saludaba y tiraba de su mano y lo atraía con fuerza, cuerpo con cuerpo, para él denotar su poder de autoridad sobre la otra persona. Cuando veáis este tipo de actitudes, podéis vosotros retiraros, no permitir que la persona os arrastre con su cuerpo a tu cuerpo y plantar distancia frente a personas sobre todo que no conocéis. No directamente ejercer el lado de la amabilidad, sino primero, frente a las personas que no conocéis, estar en una distancia psicológica y personal para que ciertas personas conozcan cuáles son tus límites. Pero algunos de ellos son muy inteligentes y cuando ven un punto débil de ti van a ir directamente a atacarlo, ¿no? Entonces, esto se le llama el vacío del poder, lo va a hacer siempre un abusador
que lo va a utilizar como una estrategia de dominio. Tener en cuenta esto porque es muy importante. Entonces, esto normalmente sucede en los perfiles de este tipo de niños en la infancia, porque todo esto comienza desde la infancia en el que su padre no lo civilizó, ¿vale? Entonces, esta experiencia, él no tuvo la experiencia del miedo de si no cumples tal norma, hoy no ves la televisión. Cuando somos pequeños se nos ponen normas pequeñas para cumplir, pero ese miedo adaptativo que tiene un niño es el que produce en ese medio que poco a poco, cuando luego se haga adulto, vaya cumpliendo las normas, porque se crea una conciencia moral frente a los convivientes. Mamá dice que a las 2 de la tarde hay que comer y te tienes que adaptar para comer, ¿no? Son las normas que se ponen cuando somos pequeños. Si no haces caso de lo que mamá y papá dicen, entonces te quedas sin televisión o te quedas sin jugar. Cuando esto no se ha adaptado desde que somos pequeños, sino que se ha permitido todo, cuando somos adultos se convierten este tipo de personas en abusadores. Entonces, siguiente pauta que os voy a dar, os he explicado cuál es el concepto de respectus, de respeto, en latín, atención, consideración. Es quien respeta, quien considera y quien respeta los límites que pone la otra persona. Así es como se generan los lazos y relaciones sanas con un vínculo social, porque consideramos al otro igual que nosotros. Así comienza todo desde el hogar. Hay que respetar, hay que hacer, ¿vale? Ahora, número 1, os voy a empezar a daros las pautas para que empecéis a tomar estos consejos y lo integréis, porque vamos a terminar en breve. Número 1, no realices acciones nunca por agradar a nadie. Si tú eres de las personas que tratas de agradar a través de tus acciones, es una falta de respeto a ti mismo, porque directamente tú no estás sintiendo lo que debes de hacer. Entonces no te estás convirtiendo en una persona que quieras simplemente servir. Inconscientemente estamos haciéndonos esclavos de otros. Y si no, cuando tú te fijas en ti mismo y te das cuenta de que lo que has hecho internamente, hay algo que te dice que no está bien, que te estás yendo fuera de esa parte de equilibrio, eso te está avisando de que no te estás haciendo de respetar. Además, yo creo que todos hemos sentido esto alguna vez, ¿no? La necesidad de sentirnos queridos o entrar en un grupo, en una cena y querer agradar y estar viendo pues que te estás excediendo, ¿no? En el querer agradar demasiado. Y eso es una falta de amor propio y clara evidencia de que no te estás respetando. Algo que caracteriza a personas que no se saben hacer respetar. A ver si te sientes identificado. Una es cómo hablan. No hablan claro. Pues hablan murmureando, no quieren decir claramente lo que piensan porque creen que van a crear un conflicto, tienen miedo, no quieren dar su opinión porque creen que por dar su opinión van a crear una distorsión en el grupo, que van a pensar de mí, ¿no? Hacen pausas largas cuando hablan, suspiran, también murmullan. Entonces es muy importante, número 1, para hacerte respetar y amarte a ti mismo, que no tengas miedo jamás. Además, esto lo usan mucho los abusadores, os lo digo por experiencia, que normalmente los abusadores pretenden que nunca hables, que no te expreses, que no digas lo que deseas, que no rebatas lo que ellos dicen, que no des tu opinión, porque fijaros qué importante es esto. Expresarte forma parte de tu identidad, de tu expresión de vida, de quién eres. Y cuando tú mermas esa capacidad de poder expresarte, le estás dando poder a esa persona que no quiere que te exprese, y ahí es cuando empiezas tú a morir por dentro, ¿no? Nuestra identidad comienza a morir sin darnos cuenta. Cada vez que silenciamos algo que queremos decir, estamos creando una muerte lenta hacia nuestra identidad, y realmente es una violencia contra nosotros mismos. Y además que estamos acatando sin tener por qué estar tomando este tipo de actitudes frente a lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, manifiesta siempre tu punto de vista. Nunca te quedes callado. Habla como si los demás estuvieran siempre interesados en escucharte.
Piensa que siempre todo lo que tenemos dentro lo vamos a manifestar fuera con nuestra identidad, y todo el mundo de alguna forma capta quiénes somos y lo que estamos haciendo, si te amas, si no te amas. Y las personas que son especialmente vulnerables, la persona que es abusiva va a captar rápidamente quién eres y va a tratar siempre de desafiarte o de mermar esa capacidad para que tengas cada vez menos poder. Entonces, fijaros hasta qué punto somos responsables de amarnos, de querernos, de saber quiénes somos, de definir claramente qué queremos para nuestra vida, porque eso es un trabajo también que tenemos que hacer, una lista en la que definimos en qué se nos quiere, en qué queremos ser respetados. No solamente que seamos respetados, yo quiero ser respetado o respetada, sí, pero ¿en qué quieres ser respetado? Tienes que definir, por eso siempre os hablo de las listas, os hablo del vision board, del panel en el que tenéis que poner la claridad de ideas, no solo en fotografías, sino en notas a la hora de elegir una pareja, a la hora de elegir un trabajo, a la hora de saber qué quieres para ti en un concepto determinado. Nos va a ayudar muchísimo la técnica de repolarización. ¿Qué es lo que sí quiero en una columna? ¿Qué es lo que no quiero en otra columna? Porque esto nos va a permitir una claridad de ideas bestial y nos va a permitir ser conscientes de qué debemos desechar de nuestra vida cuando algo no nos interese. Vocaliza, nunca hagas pausas al hablar, exprésate siempre de forma abierta en tu vida, habla claro, mira a las personas a los ojos, pon límites en tu vida. Cuando algo no quieras que se haga, tú tienes que tener tus normas. Y la parte sana de todo esto es que quien no respete esas normas, tú le puedes hablar claro desde el primer momento, porque desde el primer momento que no ponemos nosotros nuestras pautas y normas, la persona que lo sabe sigue abusando de ese poder que ella tiene sobre ti. Entonces es muy importante que no nos dejemos llevar poco a poco por no decir nada porque es lo cómodo, pero es importantísimo afrontar y enfrentar a una persona en la que decir: yo respeto tus normas, tú tienes que respetar las mías, a partir de ahora así es como se va a hacer. Entonces esto sirve igual para las parejas, y ya termino con esto. La mediocridad, por ejemplo, en nosotros no puede dar beneficios completos. Cuando tú eres una persona mediocre contigo misma, no puedes esperar grandes resultados, ni hacia ti mismo ni hacia los demás, ni que los demás los tengan hacia ti. Si tú no te estás respetando, ¿cómo vas a esperar que los demás te respeten, no? Entonces, tener una madurez de lo que tú quieres vivir en tu propia vida es una responsabilidad, y es algo muy serio respecto a al respeto propio. Es mucho más serio de lo que creemos, porque está en juego nuestro tiempo, nuestra dignidad como personas, nuestras relaciones como pareja, nuestros límites hacia los hijos, incluso de los límites que puedan tener los padres hacia ti, tú hacia los padres, etc. ¿Cómo debes tratarte? Número 1, si quieres que te respeten, tienes que tratarte tú con respeto. No te pueden respetar cuando tú te fallas a ti mismo, cuando tú te fallas a ti misma, cuando no eres fiel a tus propios compromisos, a tus propios proyectos. Demuestra tu claridad en lo que decidas. Si no sabes a dónde vas, no puedes pretender que la gente te respete, porque no puedes pedir que se te respete, porque te ven perdido, te ven perdida. No te conviertas en sirviente de absolutamente nadie. Y bueno, pues con estas cosas, piensa en pareja, por ejemplo. Es muy importante en las parejas que si tú quieres que se te respete y respetar, para que haya previamente, antes de tener tú una relación, puedes crear una lista en la que puedes decidir tú cómo quieres vivir en tu vida y pasarle esa lista a esa persona, que esa persona la lea, y cuando te diga: sí, quiero un compromiso contigo, vale, lee mi lista, y si estás dispuesto o dispuesta a respetar todas mis pautas y a todos mis sentimientos, pensamientos como persona y cómo yo deseo vivir, y si estás dispuesto o dispuesta a respetar esas pautas, entonces podemos comenzar una relación. Ahora tú también pásame tu lista y empezamos a respetarnos mutuamente, pero jamás dejes que se pase una de las pautas por permitir empezar a vivir como otra persona quiere que vivas, porque ahí es donde empezamos a perdernos.
Entonces, bueno, espero haberte inspirado y ayudado. No quiero extender más este directo, seguiremos hablando en más directos como este. Cuando cuelgue los vídeos, por favor, activar las notificaciones y apoyarme para poder ayudar a muchísimas más personas con estos vídeos. Os mando un beso muy fuerte, gracias por estar aquí.